a ser un poco más claro. Todo este acuerdo final de paz creó 3 entidades nuevas. Ojo, porque no desapareció unas que ya venían funcionando, solo que creó 3 nuevas. Entonces crea la Justicia Especial para la Paz, pero también crea la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Y aquí es muy importante tener en cuenta que en el marco del conflicto armado interno en Colombia hubo personas dadas por desaparecidas, y hoy las personas se están preguntando dónde están los desaparecidos del conflicto armado. Pero también se crea la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Estas son las 3 entidades nuevas, pero ojo, no desaparecen las que venían funcionando. ¿Qué quiere decir? Que nosotros como entidades nuevas del sistema seguimos trabajando de la mano con la unidad de víctimas, por ejemplo. Seguimos trabajando de la mano con la justicia ordinaria. Seguimos trabajando de la mano con otras entidades que hacen parte de todo este sistema integral. Pero además de esto, se crean unas medidas, las medidas de reparación y las garantías de no repetición. Este modelo de justicia transicional es un modelo de justicia excepcional y transitorio. Nosotros somos distintos a la jurisdicción ordinaria, que tiene un carácter permanente. Una justicia transicional tiene que ser clara en sus objetivos. La justicia transicional, que es la JEP hoy, tiene 5 objetivos claros. El primero, satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, la reparación y la no repetición. Pero también tiene otro objetivo, y es ofrecer verdad a la sociedad colombiana. Proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que garanticen plena seguridad jurídica a quienes de alguna manera participaron de manera directa o indirecta en el conflicto armado. Y ahí también debo ser clara, es que aquí el conflicto no fue solo FARC. Aquí el conflicto armado tiene 2 partes, y también hay miembros de fuerza pública que participaron en las hostilidades. Pero también hay terceros que de alguna manera participaron en las hostilidades. Ejemplo, pudo haber sido financiando esta guerra. Y aquí, esta guerra, entonces, de esas personas que participaron de manera directa o de manera indirecta, pues deben acudir a la justicia transicional. Repito, porque no es posible que haya paz sin justicia. Nosotros no somos un tribunal de impunidad. Nosotros somos justo un tribunal que tiene una función que el derecho internacional de los derechos humanos denomina la función de investigar, juzgar y sancionar. Y entonces allí también nosotros debemos hacer un llamado a toda la población colombiana, porque es que la construcción de paz en Colombia no se le puede delegar solamente a 3 entidades. La construcción de la paz es un trabajo conjunto. Nosotros tenemos solo una función dentro del marco de la construcción de la paz, que es la función de investigar, juzgar y sancionar. Pero lo que está sucediendo hoy en el país no es responsabilidad de la justicia transicional. Empezando porque nuestra transicionalidad implica que solo podemos investigar, juzgar y sancionar los hechos que hayan ocurrido hasta el 1 de diciembre de 2016. Todo lo que ocurra, incluyendo el 1 de diciembre de 2016 y de ahí en adelante, no es competencia de la JEP. Es competencia de la justicia ordinaria. Y eso debe quedar claro, porque así quedó claro en el acuerdo final de paz. Por eso lo que pasa hoy no es responsabilidad, ni siquiera es competencia nuestra. Lo que pasa hoy con el ELN tampoco es competencia nuestra. ¿Y por qué soy clara en estos mensajes? Porque nosotros aprovechamos estos espacios académicos para hacer un llamado incluso a los medios de comunicación de cuál es su aporte en la construcción de la paz, pero también a la academia. Y al final seguramente se los voy a repetir y les voy a preguntar a cada uno de ustedes:
¿qué están haciendo ustedes por la construcción de la paz? Ustedes no le pueden dejar la construcción de la paz a 3 entidades. ¿Cuál es el rol que está jugando la academia en la construcción de la paz? ¿Para qué se está formando cada uno de ustedes desde la carrera que están haciendo? ¿Y qué aporte le están dejando al país? Esta justicia transicional también es una justicia restaurativa. Y ahí nosotros en las escuelas de Derecho, y ahí hago un llamado, yo sé que creo que esta sede no tiene la facultad de Derecho, pero en otras sedes sí la tienen, y es muy importante que tengan claro qué estamos enseñándole nosotros a los estudiantes, cómo los estamos formando. Porque no puede ser que solo les estemos enseñando un modelo de justicia punitiva, donde le enseñamos que la gente que infringe el Código Penal, la única opción que tiene es la cárcel. Y entonces no estamos enseñando un modelo de justicia restaurativa, donde lo que busca es restaurar los daños causados, el máximo de rendición de cuentas. Lo que busca es reparar a las víctimas y tratar de continuar frente a una exclusión que ha venido sufriendo y evitar la revictimización, la restauración del daño. En esa medida también es muy importante avanzar un poco y antes quizás de avanzar en la estructura de la jurisdicción, para los que no conocen un poco la justicia transicional, yo quiero detenerme en el modelo de selección de esta justicia transicional. Ustedes saben que normalmente tenemos unas altas cortes en este país, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional. Por primera vez en la historia de este país, se crea un modelo de selección inédito que hoy está siendo estudiado por muchas universidades en el mundo, por la manera como fuimos seleccionados los magistrados y las magistradas. Lo primero que hay que decir es que por primera vez en la historia de este país, un tribunal está conformado en su gran mayoría por mujeres. Somos el 54% de los magistradas del tribunal. Y eso hoy es un gran logro para este país, porque demuestra que sí hay garantías en temas de género y que las mujeres podemos integrar una alta corte en este país. Y es por eso que tanto la presidenta como la vicepresidencia somos mujeres. Pero también por primera vez en la historia de este país, logramos llegar a integrar una alta corte magistrados indígenas y magistrados afrodescendientes. Y eso es importante decirlo, porque así como el conflicto armado tuvo un impacto desproporcionado en este país, la justicia debe dar cuenta de ese pluralismo jurídico. No puede ser una sola visión de justicia. Debe ser una justicia que sea articulada con las diferentes justicias étnicas, porque así de diverso es este país. El 61% de los magistrados y las magistradas no somos de Bogotá, venimos de regiones, y eso también da cuenta del impacto desproporcionado del conflicto armado. Es que el conflicto armado no se vivió en Bogotá de la misma manera como se vivió en las diferentes regiones. Yo no sé si aquí hay personas que vienen de diferentes regiones del país, no creo que todos y todas los que estén aquí sean de Bogotá o algo así. Entonces yo creo que aquí hay gente que entiende lo que fue la dinámica del conflicto y entiende la desproporción, por ejemplo, en territorios como el Cauca o en el Urabá. Entiende la desproporción del conflicto armado en el Meta, en Arauca, en Casanare, y sabe que lo que se vivió en Bogotá no llega ni siquiera a la mitad de lo que fue el impacto desproporcionado. Entonces, el que se hayan elegido magistrados y magistradas tan distintos enriquece este proceso y hace que podamos tener una mirada distinta de lo que es el conflicto armado colombiano. ¿Cómo está distribuida el organigrama de esta jurisdicción? Quizás esto es un poco complejo, así que voy a tratar de hacerlo un poco más rápido. Esta justicia transicional está integrada por salas y por secciones. Son 3 salas las que conforman la justicia transicional. La sala de amnistía o indulto, de la cual yo pertenezco. La sala de definición de situaciones jurídicas y la sala de reconocimiento de verdad y responsabilidad. La sala de amnistía o indulto
Mi competencia y la competencia de los demás magistrados que conforman la sala son integrantes de la directa o de manera indirecta. Estoy hablando de guerrilleros y excombatientes, esa es mi competencia, y colaboradores, gente que colaboró con esta antigua guerra. La competencia de la sala de definición de situaciones jurídicas son miembros de fuerza pública, y ahí me estoy refiriendo a militares, policías, que de alguna manera pudieron llegar a participar en estas hostilidades, pero también estamos hablando de terceros, exalcaldes, excongresistas también, terceros civiles, y terceros que de alguna manera participaron en estas hostilidades. Estamos hablando entonces de fuerza pública, personas no miembros de fuerza pública y terceros civiles. Y está la sala de reconocimiento de verdad, y ahí ahorita me voy a detener en los avances que ha tenido de verdad, que se considera la puerta de entrada al sistema. La puerta de entrada es la sala de reconocimiento. Y esta sala de reconocimiento, en un poco de sus avances, estos macrocasos podríamos, un poco. Esta sala de reconocimiento ha abierto 7 macrocasos que no son los únicos, pero son los que se abrieron hoy. Entonces, por ejemplo, la sala abrió el caso 001, que es el caso sobre retenciones ilegales por parte de las FARC-EP o los llamados secuestros. Y aquí ya de entrada les estoy hablando, son más o menos 8.163 víctimas identificadas como víctimas de secuestro en este país. Solo de las FARC. Estamos hablando de el caso, también se abrieron casos por priorización territorial, y ahí también voy a ser clara. Esta justicia tiene un periodo de tiempo. Nosotros somos una justicia transicional que se crea por un periodo de 10 años, prorrogable máximo por otros 10. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no vamos a tener la capacidad de investigar todo lo que ocurrió en las 5 décadas de conflicto armado. Para eso no se crean los tribunales de justicia transicional. Los tribunales de justicia transicional se crean para que se enfoquen en los máximos responsables, en las conductas más emblemáticas, porque para lo demás está la justicia ordinaria. Entonces, nosotros hemos empezado 7 macrocasos. Entonces decidimos toda la zona de Niño, porque esta región tuvo un impacto desproporcionado, y en esa medida estamos hablando de que hay 1.259 víctimas identificadas. También hemos priorizado la situación territorial de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío, todo el Cauca, pero también el sur del Valle del Cauca, Pradera, Florida. Y ahí estamos hablando de que ustedes vayan viendo el número en cifras de víctimas. Solo esta zona de refleja 20.083 víctimas. 20.000. Eso muestra el impacto desproporcionado del conflicto. Pero también estamos hablando de la zona del Urabá, Chigorodó, Carepa, que es el caso 004, y ahí la cifra es abrumadora. Son 787.000 víctimas. Solo en ese territorio del país. Estamos hablando de los mal llamados falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales. Y en ese caso por parte de agentes estatales, que es el caso de 248 víctimas. Estamos hablando del caso de la victimización de la Unión Patriótica, y ahí estamos alrededor de 6.000 víctimas identificadas.
Y finalmente, el reclutamiento de menores, de niños y niñas en el conflicto armado. Estamos hablando de 5.252 víctimas. Estos son los casos en los que hemos avanzado nuestra etapa de apertura y nuestra etapa de investigación. Y estos casos cada uno lleva un ritmo distinto y hemos avanzado en la ejecución de estos casos. Hoy la Jurisdicción Especial para la Paz se encarga de más de 10.000 personas pertenecientes a las antiguas FARC-EP. Pero también hoy la jurisdicción se encarga de más de 2.000 personas pertenecientes a la fuerza pública. De agentes estatales no miembros de fuerza pública ya hemos superado 30 personas más o menos. Y personas de protección social, quizás el número más bajo dentro de la dinámica de la jurisdicción. La justicia transicional entonces además está conformada por secciones y son 4 secciones. La sección con reconocimiento de verdad, la sección con ausencia de reconocimiento de verdad, la sección de apelaciones y la sección de revisión. Todo este esquema de la justicia transicional es para que entiendan que nosotros tenemos una competencia marcada por 3 elementos claves. Primero, el elemento temporal. Repito, la justicia transicional no se encarga de investigarlo todo. Los hechos ocurridos antes del 1 de diciembre de 2016. Esa es la temporalidad. Todo lo que ocurra, incluyendo el 1 de diciembre de 2016, en adelante no es competencia de la JEP. Es competencia de la justicia ordinaria. Por eso, si alguien se rearma, que es lo que llama uno el rearme dentro de las hostilidades, eso no es competencia de la JEP. Eso es competencia de la justicia ordinaria. Por eso, ¿qué debe hacer la justicia transicional? Iniciar un incidente de incumplimiento al régimen de condicionalidad. Porque es que cuando ellos dejaron las armas se comprometieron a algo. Y es que cuando ellos dejaron las armas, ellos se comprometieron, primero, a no volver a cometer ningún tipo de delito, a no volver a atacar el régimen constitucional y legal. Se comprometieron a aportar verdad plena. Se comprometieron, y aquí es muy importante, a garantizar la no repetición. Entonces, si usted se rearma, usted está incumpliendo el régimen de condicionalidad y debe ser excluido del sistema, no solo de la JEP, del sistema. Y eso es lo que está haciendo la jurisdicción hoy. Y es diciendo, si usted se rearmó, usted incumplió el régimen de condicionalidad. Por tanto, usted debe perder los beneficios que ya le dieron, sacarlo del sistema a la justicia ordinaria. Porque esto no es un tribunal de impunidad, repito. Usted cuando firmó un acuerdo final de paz, se comprometió a estas condiciones. Y fue un hecho notorio lo que todo el país vio a finales de agosto, donde un grupo se rearma y dice, así como este grupo se rearmó, es claro que aquí hubo grupos, aparte de las antiguas FARC-EP, que nunca decidieron dejar las armas, que es lo que se llama las disidencias. Por lo tanto, nunca entraron dentro de los beneficios del sistema. Porque un compromiso del sistema, lo primero que había que hacer era dejar las armas. Y si usted nunca las dejó, pues nunca entró. Entonces, eso es muy importante tenerlo claro, porque ya la justicia transicional ha avanzado en la exclusión de gente en el sistema. Sin embargo, yo hago un llamado al optimismo, porque estamos hablando de que las personas que se rearmaron no significa para nada, como algunos medios lo quisieron decir, el naufragio de la paz en este país. La decisión equivocada de unos pocos no puede terminar con la ilusión de muchos de la construcción de paz de este país. Esta decisión equivocada no muestra la realidad de la construcción de la justicia transicional en estos momentos. Tenemos unos desafíos grandes para terminar y quizás para no aburrirlos un poco más con todo este tema tan jurídico.
pero yo quiero ser clara en los desafíos que tenemos como justicia transicional. Miren, dentro de los desafíos grandes tenemos la aplicación de los enfoques diferenciales. ¿Cómo aplicamos los enfoques diferenciales? Me refiero al tema de género, y ahí estoy hablando de mujeres, pero no solamente de mujeres, sino de la población LGBTI. ¿Cómo aplicamos el enfoque diferencial? Porque así fue el impacto desproporcionado del conflicto. Entonces, hemos creado una comisión de género que se encarga de garantizar la aplicación del enfoque de género en la justicia transicional. Y ya hoy la justicia transicional ha recibido informes que dan cuenta del impacto que tuvo el conflicto en temas de género. Otro desafío que tenemos es el tema de la presencia en territorio, la presencia de la territorialidad. Y en esa medida es muy importante entender, como sabemos que el conflicto armado fue distinto en los diferentes territorios, pues la justicia transicional no se puede quedar solo en Bogotá, tenemos que hacer presencia territorial. Y en esa medida hoy contamos con presencia en 23 departamentos de este país. Y la presencia territorial es muy importante. Hoy ya abrimos sedes en diferentes lugares del país. Otro desafío, y por eso también hemos creado una comisión territorial y ambiental, porque sabemos también el impacto que ha tenido en el medio ambiente, la toma de oleoductos, todo el tema que se le ha hecho, todo el perjuicio que se le ha causado a nuestra naturaleza. Y por eso hemos creado una comisión territorial ambiental que se encargue justo de la aplicación de ese enfoque, de garantizar la aplicación. Hemos creado una comisión de participación, porque las víctimas en el acuerdo final fueron el eje central. Todo el acuerdo final de paz se construyó pensando en las víctimas. Fueron el eje central de todos los acuerdos. Por tanto, en la implementación deben ser fundamentales. Y por eso se crea una comisión de participación. Y finalmente se crea una comisión étnico-racial, que está conformada por magistrados indígenas y por magistrados afrodescendientes. Una comisión étnico-racial que ha dado cuenta de la implementación del enfoque étnico en la justicia transicional. Hemos, como Jurisdicción Especial para la Paz, impulsado, por ejemplo, derechos fundamentales como el derecho a la consulta previa. Somos la primera alta corte que somete su reglamento interno a consulta previa, con los pueblos rum y gitanos, con los pueblos indígenas y con los pueblos afrodescendientes, palenqueros, raizales. Porque sabíamos que era importante contar con la opinión de los pueblos étnicos. Finalmente, estamos seguros, y aquí llego finalmente a las conclusiones, y es que estamos, como justicia transicional, somos conscientes que las víctimas hoy tienen puestas todas sus expectativas en nosotros y nosotras. Sabemos que están reclamando verdad, que están reclamando justicia, pero tenemos una convicción democrática profunda y estamos preparados para afrontar una correcta administración de justicia. Somos conscientes que esto es un modelo desconocido y que debemos hacer pedagogía, sobre todo en este tipo de escenarios, para explicarle al país qué es la justicia transicional. Estamos seguros que los retos, las múltiples dificultades, los desafíos, incluso a veces la indiferencia frente a lo que es el modelo de justicia transicional, nace como un desafío de que Colombia y en Colombia y sobre todo la academia es experta en analizar cómo ha sido el conflicto armado colombiano. Yo creo que, miren, la semana pasada estaba en Washington haciendo quizás este mismo tipo de presentación y yo le decía, cuando usted ve a una persona que no es colombiana hablando del conflicto armado colombiano, a uno eso le llama un poco la atención, porque los colombianos y las colombianas, sobre todo los académicos, somos expertos en analizar lo que ha sido el conflicto armado colombiano. Nadie más que nosotros para saber y entender el conflicto armado colombiano. Pero hay una realidad muy grande, y es que tenemos un déficit de investigaciones en temas de construcción de paz. No sabemos cómo se construye la paz. La academia se ha quedado corta en investigaciones sobre construcción de paz.
¿Cómo construimos paz en este país? Y finalmente quiero terminar mi presentación con unas palabras que nos escribió el arzobispo emérito Desmond Tutu, Premio Nobel de Paz, a los colombianos cuando estaban en la ejecución del proceso de paz. Él decía: curar las heridas no es algo que ocurra de manera instantánea. Puede ser un proceso largo y sinuoso. Y para que ésta sea exitoso es necesario que todos los individuos seamos mejores personas, para ver el mundo no solo desde nuestra mirada, sino también desde la mirada del otro. Siempre llega un momento para reconocer cuál es nuestro papel en la construcción de la paz. Y para ello debemos avanzar, como decía una magistrada indígena, hacia una sociedad intercultural incluyente, pero eso implica reconocer los diferentes cosmovisiones y tipos de justicia. Debemos respetarnos y reconocernos en medio de la diferencia. Y para eso yo termino con una pregunta que les hice ahora, y es: ¿cuál es el aporte que le está haciendo la academia a la construcción de la paz en este país? Yo creo que el país nos necesita y los necesita a todos y a todas ustedes, y esta oportunidad de construcción de paz no podemos permitir que se nos escape de las manos. Muchísimas gracias. Tanto para las sedes que están siguiendo esta transmisión como para el auditorio, vamos a abrir un espacio de preguntas. El ejercicio lo vamos a hacer de manera escrita. El estudiante o el profesor que tenga pregunta la va a escribir, y Laura, que está aquí con nosotros, y Sebastián van a hacer el ejercicio de recogerlas. Entonces, por favor, vamos a mirar si en las sedes tenemos preguntas. Listo. Las sedes, por favor, a través del grupo de WhatsApp. Ya la magistrada está tomando nota de la pregunta que transmitió el profesor Cardona desde Pereira. En el auditorio, los estudiantes que tengan preguntas, nuevamente Sebastián, que está a este costado, y Laura en el otro, están recopilando las preguntas y se las haremos llegar a la magistrada. Indicarle de paso a los estudiantes que el cuestionario del primer corte se cerró el día de anoche, tanto para las sedes como para los estudiantes de ese recinto. Quien no haya presentado el cuestionario en los horarios establecidos deberá proceder a pagar su pretorio. Las indicaciones de cómo hacerlo están en la plataforma Moodle. Pereira. Ya le transmitimos la pregunta del profesor Eilberto Zapata de Cartago. La magistrada ya tomó nota también.
Bien, vamos a dar entonces el primer espacio. Fueron las preguntas que distintos compañeros maestros y a sus estudiantes transmitieron. Ya la doctora Xiomara tiene las preguntas. Y aquí en el auditorio, los dos asistentes de la magistrada están tomando nota de las preguntas. ¿Cómo la desinformación? La respuesta es la presidente. Aún no estamos, la doctora está leyendo las preguntas. Ese ejercicio lo hacemos de esta manera por protocolo del tribunal. Insistimos que pues, para nosotros es un privilegio que la doctora Xiomara haya aceptado la invitación de estar aquí con nosotros. Como lo dijimos al inicio de la transmisión, actualmente es la vicepresidenta de la Justicia Especial para la Paz y accedió a estar con nosotros hoy sábado. Ella tiene unos compromisos que pues, la están esperando y nos vimos pues, favorecidos con su presencia. Entonces, bueno, hemos tratado de agrupar algunas de las preguntas porque muchas se parecen. Les voy a hacer algunas aclaraciones. Primero, como magistrada y jueza de la República hay preguntas que por un tema de que luego me pueden recusar y porque son preguntas sobre casos concretos y yo preguntas sobre casos concretos no doy respuesta porque son casos que están abiertos en la jurisdicción y por eso no puedo hacer. Preguntas que tienen que ver con temas políticos tampoco doy respuesta, ese no es mi rol. Entonces es por eso que de alguna manera hemos determinado algunas de esas preguntas. Entonces, algunas preguntas que vienen de las sedes y tienen que ver con que cuál es mi opinión frente a algunos en temas de partidos políticos tienen la idea de que se exista una sola corte, otras preguntas sobre si estamos preparados frente a los intentos, en la pregunta hablan intentos de acabar la jurisdicción, algunas preguntas, creo que hay dudas sobre el tema de víctimas, dudas frente a varios temas ahí. Entonces voy a arrancar por eso. Lo primero es que nosotros como jueces de la República debemos tener claro la independencia judicial. Y si nosotros reclamamos independencia judicial,
pues creemos que el poder legislativo también de alguna manera es independiente. Nosotros tenemos la convicción democrática profunda de que todas las reformas que se pretendan hacer se van a hacer a través de las vías que la Constitución política ha creado para ello. Y nosotros no vamos a interferir en la manera como la Constitución ha establecido que se deben hacer las modificaciones. Entonces, eso para cerrar las preguntas frente al tema de debates políticos. Nosotros no interferimos en debates políticos. Esa no es nuestra función. Y nosotros aplicamos la Constitución y la ley. ¿Qué quiere decir? Que nosotros aplicamos lo que está establecido en el acuerdo final de paz, porque el acuerdo final de paz está incorporado a la Constitución Política de Colombia. Y nosotros no participamos en la estructuración del acuerdo final de paz. Nosotros hoy somos implementadores de la justicia. Si el país quiere que nosotros como jueces de la República apliquemos otra constitución, pues debe cambiar la constitución. Nosotros hoy aplicamos lo que está en la Constitución. Y si al país tal vez no está muy de acuerdo con lo que está en la Constitución, pues debe cambiar la Constitución. Y no creo que a los magistrados, porque nosotros lo que hacemos es aplicar la Constitución. Entonces eso para que quede muy claro. Lo segundo es que algunas preguntas están muy preocupados y hablan del nuevo gobierno. Nosotros creemos que el acuerdo final de paz, como bien se ha establecido, es un acuerdo político. El acuerdo final de paz es un acuerdo político. Es un acuerdo político que hizo el Estado colombiano, el Estado colombiano con la antigua guerrilla de las FARC-EP. ¿Y eso por qué es importante decirlo así? Porque los acuerdos y las constituciones no le pertenecen a ningún gobierno, son de Estado. Entonces, así los gobiernos cambien, las constituciones siguen siendo las mismas a no ser que tengan una modificación. Entonces, el acuerdo final de paz no es un acuerdo que le pertenezca al gobierno anterior. Ese es el acuerdo que está incorporado en la Constitución y es el que se le está dando aplicación. Y yo creo que el gobierno actual pues ha dado ha manifestado su apoyo rotundo a la construcción de paz a este país, y en esa manera nosotros confiamos que la implementación de las 3 entidades nuevas del sistema pues se va a dar a cabalidad. Frente al tema de las víctimas y los victimarios, porque creo que hay una pregunta por ahí que habla de víctimas y victimarios. Aquí yo lo dije en mi presentación, las víctimas son el eje central del acuerdo final de paz y por tanto son el eje central en la implementación de la Jurisdicción Especial para la Paz. Pero también es claro que en el acuerdo final se estableció que quienes se comprometieron a dejar las armas, incluso la gente de la fuerza pública que se sometió a la jurisdicción, que firmó actas de sometimiento, dijo de manera clara que se comprometían con la paz de este país. Por lo tanto, esas personas también requieren seguridad jurídica. Si yo estoy aportando verdad, si además de aportar la verdad garantizo la no repetición, si además van a reparar, pues debe garantizarse seguridad jurídica. Seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en las hostilidades. Eso hace parte de la justicia restaurativa. Y eso hace parte también de la necesidad de que la sociedad colombiana cambie el chip. El chip de que frente a una infracción, solo la única opción que queda es la cárcel. Ahí hay que cambiar la dinámica de la concepción de justicia, porque la gente cree que si no hay cárcel hay impunidad. Eso es un error gravísimo, eso es no entender la justicia restaurativa, es no saber qué es la justicia transicional. Otra de las preguntas que hacían en alguno es los medios de comunicación. Yo creo que también al comienzo lo dije.
Los medios de comunicación tienen un rol fundamental en la construcción de paz en el país, porque los medios de comunicación son lo que llaman el cuarto poder. Y es muy importante que ellos entiendan cuál es su rol en la construcción de paz de este país, y nosotros confiamos plenamente en que los medios lo entienden y que así están asumiendo su rol en la construcción de la paz. Me preguntan de la posibilidad de acuerdos con el ELN. Pues yo creo que como colombianos y colombianas todos creemos que la paz es posible. Yo desde que estaba en primer semestre de Derecho, creo que de hecho estudié Derecho porque creía en la justicia y creía en la construcción de paz del país, y lo sigo creyendo hoy. Entonces, yo sí creo en la posibilidad de hacer acuerdos. Además soy conciliadora por naturaleza y creo que el diálogo es la mejor manera para la construcción de paz. Tenemos planes estratégicos, por eso me preguntan por ahí que cuál es nuestro plan estratégico para 2026. Creo que eso sería otra conferencia y podríamos sentarnos a hablar de nuestro plan estratégico. Claro que sí, la jurisdicción tiene que tener un plan estratégico. No existiría otra manera para poder afrontar un plan. ¿Cómo tenemos? Bueno, acá hay varias preguntas que tienen que ver, por ejemplo, con cómo se garantiza la reincorporación o que las personas de las antiguas FARC puedan realmente reincorporarse a la vida social. Esa no es función de la jurisdicción. Esa no es función de la jurisdicción. Dentro de nuestras funciones, repito, y sé que somos un tribunal de justicia transicional que no se puede limitar quizás a tomar decisiones que tengan que ver solamente con la esfera que le compete a un individuo jurídica, pero dentro de la justicia transicional nosotros también tenemos unos límites, y aquí hay entidades que se encargan justo de la reincorporación a la vida civil de los excombatientes. Esa no es función de la gente. Entonces yo creo que esa pregunta es un poco más para qué está haciendo la agencia de reincorporación, que creo que está haciendo su trabajo, y el gobierno está impulsando también que los excombatientes puedan retomar su vida civil. Me preguntaban una que me llamó mucho la atención y tiene que ver con cuál es el aporte, la lucha que estamos haciendo contra la discriminación por diferentes motivos en el país. Yo creo que un tribunal de justicia transicional también, dentro del marco del pluralismo jurídico, debe ayudar a transformar realidades como por ejemplo el racismo estructural. Y yo creo que eso sí lo estamos haciendo desde las diferentes entidades, ayudando a la transformación de realidades que en lugar de permitirnos avanzar, lo que hacen es devolvernos. Entonces yo creo que como justicia transicional tenemos muchas políticas en contra de la discriminación, tanto a nivel interno como a nivel externo. Y en cada uno de los casos tenemos rutas diferenciadas de implementación, pero también tenemos rutas de género que dan cuenta de cómo debe ser el trato diferencial en el marco de la implementación de justicia. Finalmente hablan del tema de los líderes sociales. Y yo sé que ese es un tema que preocupa bastante y que preocupa bastante al país. Pero y ahí vuelvo a explicar un poco nuestra competencia. Nuestra competencia son por hechos ocurridos hasta antes del 1 de diciembre de 2016. Lo que está ocurriendo hoy con los líderes sociales no es competencia de la justicia transicional. Eso le compete a la jurisdicción ordinaria. Esa es su competencia. Y creo que el gobierno tiene una gran labor para evitar esto. Ahora bien, ¿qué sí nos compete a nosotros? Estas personas que están participando o son intervenientes especiales en la justicia transicional, y nosotros como justicia transicional, de la mano con el gobierno nacional, con las diferentes entidades creadas para brindar seguridad, estamos trabajando en proyectos para garantizar la seguridad de las víctimas, pero también de las personas que intervienen ante los procesos ante la justicia transicional, porque es muy importante garantizar la vida de estas personas y su intento por aportar verdad al sistema integral de verdad, justicia
justicia, reparación y garantías de no repetición. No sé si creo que ahí he podido resumir varias de las preguntas que ustedes han hecho, y no sé si el profesor tiene algunas otras de ustedes. Bueno, ahí hay otras 3 preguntas más. Rápidamente, veo en las preguntas se nota preocupación por el tema de por qué las FARC son hoy un partido político. Pues yo invito a leerse el Acuerdo Final de Paz. Yo creo que eso es lo primero para responder la pregunta. Sí, hay que leerse el Acuerdo Final de Paz, porque y a mí me gusta hacer claro, tal vez vengo de la docencia de la academia, entonces yo soy bastante directa. Hay que leerse el acuerdo, porque eso no es algo que la JEP decidió. Eso es algo que viene en el Acuerdo Final de Paz, donde ellos se sentaron a dialogar y acordaron que iban a establecer la participación en política. Entonces yo creo que con eso respondo la pregunta. Luego hay preguntas frente a el tema presupuestal de la jurisdicción. Sí es una realidad que la justicia transicional pues no ha tenido todo el presupuesto que ha requerido para poder cumplir con todas sus funciones, pero yo ahí voy a dar unos créditos importantes a la cooperación internacional. Hoy las entidades del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición debemos agradecer mucho a la cooperación internacional, porque muchos de los proyectos y de las cosas que estamos intentando realizar se debe al apoyo irrestricto que nos ha dado la cooperación internacional para el desarrollo de nuestras funciones. Y había otra pregunta, me recuerda el profesor, que tenía que ver con el tipo de sanciones que quizás por cuestiones de tiempo no tuve la oportunidad de contarles. La justicia transicional tiene 3 tipos de sanciones para quienes no aportan verdad o la aportan de manera tardía. Entonces, en esa medida, la justicia transicional cuenta con 3 tipos de sanciones: las sanciones propias, las sanciones alternativas y las sanciones ordinarias. Recuerden que cuando hice la presentación dije que nosotros teníamos una función que viene dada por el derecho internacional de los derechos humanos, que es la función de investigar, juzgar y sancionar. Son 3. Entonces, imponemos 3 tipos de sanciones, y la imposición de estas sanciones tiene que ver, repito, con el tipo de verdad que aporta, pero también el tiempo en la que la aporta. Si la persona nunca aporta verdad y la persona o aporta verdad de manera tardía, pues lo único que le va a quedar son las sanciones ordinarias, que implican pena privativa de la libertad. Existen otros tipos de sanciones, como las sanciones propias y las alternativas, que no implican restricción de la libertad, pero que sí tienen unas restricciones. Entonces, no es que la jurisdicción no tenga sanciones, lo que pasa es que quizás ustedes hoy no están viendo eso, porque todos los procesos que yo les mostré no han llegado a la etapa de imposición de sanciones, porque están en la etapa de investigación y juzgamiento, no han llegado a la etapa de sanción, y quizás es un poco prematuro. La justicia transicional lleva menos de 2 años de funcionamiento. Nosotros somos una justicia muy nueva y quizás todavía no podemos llegar a esa etapa, porque los procesos jurídicos tienen que cumplir un debido proceso constitucional y legal, y todavía no hemos llegado a la etapa de las sanciones.
Entonces yo con eso quisiera concluir, darle las gracias a las personas que están viéndonos por streaming, las personas que están aquí. De verdad, muchísimas gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y gracias por darle la oportunidad a la construcción de la paz en este país. Muchas gracias. Efectivamente, doctora Xiomara y funcionarios, esta es la Cátedra de la Paz de la Universidad Antonio Nariño. Y como lo decíamos en momentos previos, cuando hicimos las comunicaciones, nosotros estamos interesados en que la paz se siga construyendo, por supuesto, en las regiones. Muchísimas gracias. De acuerdo al protocolo y a las condiciones que habíamos pactado, vamos a dar por finalizada la transmisión y los estudiantes en sus respectivos auditorios permanecen ahí esperando las orientaciones de sus docentes. Tengan un feliz fin de semana. Hasta luego.